Mi marido transfirió nuestra casa de campo al nombre de su amante, pensando que nunca lo descubriría. Pero no tenía idea de con quién se estaba metiendo. María Gutiérrez tenía una vida que muchos envidiaban. Una carrera sólida como arquitecta, una casa impecablemente decorada con el toque de su creatividad y, por supuesto, un matrimonio aparentemente estable con Alfonso, su compañero durante más de 15 años. Para todos a su alrededor, eran el ejemplo perfecto de pareja. Alfonso, con su carácter carismático y actitud confiada, era de esos hombres que ganaban la simpatía de todos a su alrededor. Siempre puntual, amable y un verdadero líder en su sector inmobiliario. María, por su parte, discreta y dedicada, prefería ser la estratega silenciosa, esa que sabía cómo crear soluciones brillantes tanto en el trabajo como en casa. Juntos parecían invencibles. Pero, como ocurre con muchas cosas en la vida, las apariencias engañan. Alfonso tenía un secreto que, tarde o temprano, lo cambiaría todo. Aunque, en ese momento, María aún vivía en la burbuja de su rutina tranquila. Cada mañana comenzaba de la misma manera, el aroma del café llenando la cocina, las luces del estudio encendiéndose temprano y el sonido suave de las teclas del ordenador mientras revisaba proyectos. Alfonso, siempre tan predecible, salía de la mesa del desayuno a las 7:30 en punto, ajustándose la corbata antes de salir hacia la oficina. «Hasta luego, mi amor», decía él con un beso en la frente de María, quien siempre respondía con una sonrisa amable. Aunque para algunos la rutina pudiera parecer monótona, para María representaba estabilidad. Ella creía conocer a Alfonso mejor que nadie, pensaba que compartían una confianza inquebrantable. Pero esa seguridad comenzó a desmoronarse de manera lenta, casi imperceptible, cuando Isabel, su mejor amiga, llegó para hablar con ella. Era una tarde cualquiera, una de esas en las que a María le gustaba revisar planos de inmuebles en la comodidad de su sala, con música suave de fondo. Isabel llegó de improviso, algo inusual en ella, que siempre avisaba antes de aparecer. En cuanto María abrió la puerta, notó el semblante serio de su amiga. Isabel, normalmente habladora y animada, parecía incómoda, como si cargara un peso que no sabía cómo compartir. «¿Podemos hablar?», preguntó Isabel, entrando ya y dejando el bolso sobre el sofá. El corazón de María se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Claro, Isabel, ¿pasó algo en el trabajo?». Isabel dudó, mirando sus manos como buscando el coraje para hablar. «María, no sé cómo empezar con esto. Pero sentí que debía saberlo». María se sentó, con un nudo en el estómago. La tensión en el aire era palpable. Isabel respiró hondo antes de continuar. «Es sobre Alfonso. He visto cosas que no puedo ignorar». Las palabras eran vagas, pero suficientes para hacer que el corazón de María se desbocara. Intentó no demostrarlo, manteniendo el rostro neutro, aunque sus manos estaban frías. «¿Qué tipo de cosas, Isabel?», preguntó con voz firme. «María, llevo años trabajando con él. Nunca pensé que tendría que decirte esto, pero Alfonso está involucrado con otra mujer. Clara Navarro, esa nueva agente de la oficina. Se han estado viendo fuera del trabajo y... María, esto es mucho más serio que una simple aventura». María permaneció inmóvil por unos momentos. Las palabras parecían resonar a su alrededor sin encontrar un lugar donde asentarse. «Esto no tiene sentido, Isabel. Alfonso es tan dedicado a nuestra vida. Siempre lo ha sido». Pero, en el fondo, una parte de ella ya comenzaba a juntar las piezas. Esas noches en las que Alfonso decía tener reuniones de última hora, los mensajes que él borraba discretamente del móvil, la forma en que había estado distante en los últimos meses. Todo comenzaba a encajar, y María sintió un peso aplastante en el pecho. «Hay más, María», continuó Isabel, ahora con la voz entrecortada. «Creo que está transfiriendo propiedades a nombre de ella. La casa de campo. Vi los documentos. Alfonso puso la propiedad a nombre de Clara». Esa revelación golpeó a María como una daga.
La casa de campo no era solo un bien material. Era el símbolo de años de trabajo, de sacrificios que habían hecho juntos para construir un patrimonio. Era el lugar donde ella imaginaba pasar los años de jubilación, rodeada de la tranquilidad del campo. ¿Estás segura de esto, Isabel? ¿No puede ser un error? La amiga solo asintió, con una mirada que lo decía todo. María se levantó y caminó hacia la ventana, intentando procesar la información. Afuera, el sol brillaba como si el mundo siguiera en su normalidad, ajeno al torbellino que se desarrollaba dentro de ella. Lágrimas brotaron en sus ojos, pero rápidamente las secó. Gracias por decírmelo, Isabel. Necesitaba saberlo. A pesar del dolor aplastante, María sabía que llorar o desesperarse en ese momento no resolvería nada. Después de que Isabel se marchara, María se sentó en el sofá, mirando a la nada. Todo en lo que había creído, todo lo que había considerado sólido, se estaba desmoronando. Pero una cosa estaba clara, no permitiría que Alfonso la destruyera. Si él había jugado sucio, ella jugaría aún más sucio. Esto no se trataba solo de la traición, era sobre el desprecio, sobre las mentiras descaradas y, sobre todo, sobre subestimarla. Alfonso no tenía idea de a quién había traicionado. Aún. Después de horas sentada en el sofá, María finalmente se levantó. Cada paso por la casa se sentía pesado, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Pero, al mismo tiempo, su mente ya trabajaba a toda velocidad, buscando salidas, formas de enfrentar lo que había descubierto sin dejarse llevar por la ira o la desesperación. Alfonso no podría salir impune. Y, más que eso, no permitiría que él viera cuánto la había afectado la traición. Si él había decidido subestimarla, eso sería su mayor error. María comenzó por lo básico. Necesitaba pruebas. No bastaba con confiar solo en lo que Isabel había dicho, por mucho que confiara en su amiga. Necesitaba algo concreto, algo que no dejara lugar a dudas. Tomó su portátil y accedió discretamente a los registros del registro de la propiedad en línea. Sabía que, como copropietaria de la casa de campo, su nombre debería aparecer en cualquier transacción. A medida que navegaba por el sitio, su corazón se aceleraba con cada clic. Y entonces, ahí estaba, la transferencia del título, realizada hacía poco más de 2 meses. Su nombre ni siquiera figuraba como firmante. Alfonso había falsificado su autorización. Al principio, María se quedó inmóvil, mirando la pantalla. Sintió una mezcla de indignación y un toque de vergüenza. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había permitido que él tomara tanto control en la relación, al punto de cometer un fraude tan descarado? Pero pronto la vergüenza dio paso a la determinación. Alfonso había ido demasiado lejos, y ahora ella sabía exactamente qué hacer. A la mañana siguiente, María se levantó temprano, más temprano de lo habitual. Preparó el café, puso la mesa con el cuidado de siempre y esperó a que Alfonso bajara. Cuando él apareció, ya vestido para el trabajo, ella lo recibió con una sonrisa serena. Parecía relajado, como si viviera en un mundo donde sus acciones no tuvieran consecuencias. «Buenos días, mi amor», dijo él, tomando una taza de café. María respondió solo con un gesto y una leve sonrisa, observándolo con atención. Mientras Alfonso bebía su café y leía los titulares del periódico, María empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. La manera en que evitaba el contacto visual prolongado. El modo meticuloso en que doblaba el periódico para ocultarlo de ella, quizás para evitar preguntas. Había algo calculado en cada uno de sus movimientos, pero María no iba a dejar traslucir que sabía algo. Mantener la fachada era esencial. «Hoy trabajaré hasta tarde», dijo él casualmente, doblando el periódico y colocándolo sobre la mesa. María simplemente asintió, fingiendo un interés moderado. «¿Mucho trabajo en la oficina?», preguntó, casi sin emoción. «Sí, siempre hay algo que resolver», respondió Alfonso, evitando entrar en detalles. Cuando él salió, María sintió alivio. Era como si su presencia contaminara el ambiente.
pero, al mismo tiempo, sabía que soportarlo formaba parte del plan. No podía permitir que Alfonso notara ningún cambio en su actitud. Necesitaba que él creyera que todo seguía normal. Mientras tanto, ella pondría en marcha la siguiente etapa de su investigación. Decidida a comprender la profundidad de la traición, María volvió a contactar a Isabel. Se encontraron en un café discreto, lejos de miradas conocidas. Isabel, aún visiblemente afectada por ser portadora de las malas noticias, parecía aliviada al ver que María estaba dispuesta a actuar. ¿Lograste descubrir algo más?, preguntó María, directa. Isabel suspiró, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Sí. No fue fácil, pero conseguí algo de información adicional. Clara es más astuta de lo que parece. No solo está interesada en Alfonso, también está detrás de todo lo que él le puede ofrecer. Habla constantemente de querer abrir su propia oficina, y parece que Alfonso le está ayudando financieramente. De vuelta en su casa, María comenzó a esbozar los primeros pasos de su plan. Sabía que no podía actuar de manera impulsiva. Cada movimiento debía ser calculado, cada detalle cuidadosamente pensado. El primer paso sería averiguar más sobre Clara, quién era, de dónde venía y, sobre todo, cómo funcionaba su relación con Alfonso. Para ello, María decidió recurrir a una vieja amiga, conocida por su habilidad para recolectar información. Rosa, una agente inmobiliaria veterana con quien María había trabajado años atrás, era famosa por su discreción y por saber todo de todos. Acordaron una reunión al día siguiente, y María fue directa al punto. Necesito información sobre una mujer llamada Clara Navarro. ¿Puedes conseguirla para mí? Rosa no pidió detalles, pero la mirada curiosa que lanzó a María dejaba claro que sabía que había algo grande detrás de la petición. «Dame 2 días», respondió Rosa, con una sonrisa enigmática. María sabía que podía confiar en ella. Si había algo que descubrir, Rosa lo encontraría. Mientras esperaba, María empezó a reorganizar su vida, al menos en la superficie. Volvió al trabajo con más dedicación que nunca, utilizando los proyectos como una forma de distraerse de las emociones encontradas. Pero por dentro, sentía una mezcla de frialdad calculada y una energía feroz. Ya no se trataba solo de la traición de Alfonso. Era sobre recuperar el control de su vida, sobre demostrarse a sí misma que nadie podía subestimarla impunemente. Cuando Rosa finalmente regresó con la información, María supo que su intuición había sido correcta. Clara era ambiciosa, pero su ambición venía acompañada de una serie de elecciones cuestionables en el pasado. Deudas, relaciones mal cerradas con antiguos colegas e incluso rumores de implicación en negocios turbios. Era exactamente el tipo de persona que María necesitaba para tenderle la trampa perfecta. Antes de actuar, sin embargo, María sabía que necesitaba entender mejor las motivaciones de Alfonso. No se trataba solo de la aventura. Era sobre el motivo que lo había llevado a traicionar su confianza de forma tan descarada. La transferencia de la casa de campo no había sido algo impulsivo, había premeditación detrás. María necesitaba respuestas y, para ello, comenzó a observar los patrones de Alfonso con aún más atención. Las rutinas de Alfonso eran predecibles, pero ahora María sabía que los espacios entre ellas estaban llenos de mentiras. En las noches en las que él decía que trabajaría hasta tarde, María comenzó a seguir sus pasos, sin que él sospechara. Fue así como, una noche de martes, estacionaba discretamente en una calle cercana a la oficina de Alfonso, lo vio salir con Clara. Los dos entraron en un restaurante elegante en el centro de la ciudad, el tipo de lugar al que Alfonso solía llevarla a ella en ocasiones especiales. Verlos juntos, riendo y conversando como una pareja enamorada, fue un golpe duro. Pero María no apartó la mirada. Necesitaba ese momento para alimentar su determinación. De vuelta en casa, se sentó en la sala oscura, iluminada únicamente por la luz del celular. Cada detalle de aquella noche estaba grabado en su mente. No era solo el hecho de que Alfonso estuviera con Clara, sino la manera en que parecía tan cómodo, como si su doble vida fuera algo natural. Eso la repugnaba, pero también la fortalecía.
Alfonso era un hombre que se creía invencible, y esa sería su mayor debilidad. El siguiente paso de María fue preparar una propuesta convincente para Clara. Para ello, recurrió nuevamente a su amiga Rosa, pero esta vez con un pedido específico. Necesito que presentes una oportunidad de inversión a Clara. Algo grande, algo que no pueda rechazar. Rosa, siempre directa, sonrió con un aire desafiante. Ya tengo algo en mente. Voy a preparar la propuesta y te la muestro antes de hablar con ella. Mientras esperaba que Rosa finalizara los detalles, María continuaba con su rutina como si nada estuviera ocurriendo. En el trabajo, mantenía su postura profesional de siempre, entregando proyectos impecables. En casa, fingía estar inmersa en sus propias tareas, mientras Alfonso seguía creyendo que tenía el control de todo. Ni siquiera sospechaba que María ya estaba varios pasos adelante. Cuando Rosa regresó con la propuesta, María supo que era perfecta. El plan involucraba la venta de un terreno supuestamente prometedor en una zona de la ciudad que comenzaba a valorizarse. Los documentos presentados mostraban proyecciones financieras impresionantes, con un retorno casi garantizado. Todo parecía legítimo, pero en realidad, el terreno estaba ubicado en una área de protección ambiental, lo que hacía cualquier negociación ilegal. Era el anzuelo perfecto para alguien como Clara, que buscaba ascender rápidamente y estaba dispuesta a ignorar los detalles éticos. Rosa, usando su experiencia como corredora, contactó a Clara haciéndose pasar por una intermediaria en busca de inversionistas para el proyecto. El enfoque fue discreto pero asertivo, exactamente como María lo había planeado. En poco tiempo, Clara ya mostraba interés. Su entusiasmo era evidente, y Rosa sabía exactamente cómo alimentarlo. Esta es una oportunidad rara, decía. Pocos tienen acceso a un negocio como este tan temprano. Mientras tanto, María monitoreaba cada movimiento a distancia. Sabía que, tarde o temprano, Clara involucraría a Alfonso en la negociación. Él siempre había sido atraído por las promesas de ganancias fáciles, y María contaba con eso para arrastrarlo a la trampa. Cuando Rosa finalmente informó que Clara había programado una reunión para discutir los detalles de la inversión, María supo que la primera fase de su plan estaba completa. Sin embargo, había algo más que María necesitaba hacer antes de avanzar, asegurarse de que su propia posición estuviera protegida. Con la ayuda de un abogado de confianza, comenzó a revisar los documentos de todos los bienes del matrimonio. Descubrió que Alfonso había intentado mover otros activos recientemente, pero sin éxito. Esto solo reforzaba lo lejos que estaba dispuesto a llegar para mantener su doble vida. Mientras preparaba el terreno para el próximo paso, María comenzó a reflexionar sobre el impacto que todo esto estaba teniendo en su vida. No se trataba solo del matrimonio. Era su identidad, su confianza en sí misma. Se dio cuenta de que, a lo largo de los años, había permitido que Alfonso tomara control de aspectos que antes eran solo de ella. Ahora estaba recuperando ese control, y eso la hacía sentirse más fuerte que nunca. María sabía que la paciencia era su mayor aliada. Mientras Clara y Alfonso se adentraban cada vez más en el falso negocio que ella y Rosa habían ideado, María se aseguraba de que todas las piezas siguieran en su lugar. Con cada conversación de Alfonso sobre su día en el trabajo, con cada sonrisa casual que mostraba al cruzar la sala, María tenía que controlar el impulso de confrontarlo en ese mismo momento. Pero no era el momento. Él aún creía que controlaba el juego, y eso era esencial para el éxito del plan. Esa semana, Alfonso llegó a casa más temprano de lo habitual. María, sentada en la mesa revisando proyectos, fingió sorpresa al verlo. ¿No tenías una reunión esta noche?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y despreocupación. Alfonso dejó el maletín sobre la mesa y sonrió, pero algo en sus ojos lo delataba. La cancelaron a última hora. Pensé que sería mejor volver a casa. María sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo una expresión serena. ¡Qué bien! Hace tiempo que no llegas tan temprano, respondió, volviendo su atención a los papeles frente a ella. Alfonso parecía inquieto, paseándose por la sala y revisando el celular con frecuencia.
María sabía que estaba intercambiando mensajes con Clara, probablemente intentando reorganizar algún encuentro. Ella solo lo observaba de reojo, registrando mentalmente cada detalle. Mientras tanto, Rosa continuaba trabajando en convencer a Clara. Después de la primera reunión, Clara estaba eufórica con la posibilidad de un retorno millonario. Este terreno puede ser nuestra entrada a la cima del mercado, le había dicho a Alfonso, según información que Rosa había pasado a María. El entusiasmo de Clara era exactamente lo que María necesitaba para impulsar la siguiente etapa. El terreno elegido para el golpe era estratégico. Además de estar en un área de protección ambiental, su ubicación dificultaba cualquier investigación inmediata. María había instruido a Rosa a crear una narrativa convincente sobre el motivo por el cual el terreno estaba siendo vendido por debajo de su valor de mercado. Es una oportunidad exclusiva, decía Rosa. Los dueños necesitan vender rápido por cuestiones familiares, así que están dispuestos a negociar. Clara, con su ambición desmedida, no cuestionaba los detalles. Alfonso, por su parte, confiaba ciegamente en el criterio de Clara, lo que hacía todo aún más fácil. Mientras Clara y Alfonso avanzaban en la negociación, María empezó a tejer discretamente su propia red de protección. Se puso en contacto con antiguos colegas y amigos del sector inmobiliario, haciendo preguntas aparentemente inofensivas sobre terrenos problemáticos en la ciudad. Sabía que pronto comenzarían a circular rumores, y eso era parte del plan. Alfonso y Clara necesitaban creer que estaban enfrentando una burocracia complicada, y no una trampa cuidadosamente elaborada. Una noche, mientras revisaba los mensajes en el celular de Alfonso, tenía el mal hábito de dejar el dispositivo desbloqueado cuando iba al baño. María encontró algo que la dejó congelada. Era un intercambio de mensajes entre Alfonso y Clara, en el que discutían cómo usar el dinero de la casa de campo para financiar el negocio. La venta está casi cerrada. En cuanto recibamos el monto, lo transferiremos a la inversión, decía uno de los mensajes de Clara. Eso confirmó lo que María ya sospechaba. Estaban completamente comprometidos. María copió los mensajes a su propio celular, asegurándose de no dejar rastros. Sabía que esas pruebas serían cruciales cuando llegara el momento de desenmascararlos. Pero, por ahora, tenía que seguir actuando como si nada hubiera pasado. La parte más difícil era enfrentar a Alfonso a diario, sabiendo todas las mentiras que contaba sin ni siquiera titubear. Los días se convirtieron en semanas, y el plan de María avanzaba sin contratiempos. Alfonso y Clara habían transferido una cantidad significativa para garantizar la reserva del terreno. Rosa, cumpliendo su parte a la perfección, presentaba actualizaciones periódicas que mantenían a Clara confiada en que la inversión era segura. Alfonso, siempre buscando impresionar a Clara, comenzó a hablar abiertamente sobre cómo ese negocio consolidaría su posición en el mercado. Lo que ellos no sabían era que María había empezado a trabajar con un abogado especializado en delitos financieros. Sin revelar su conexión personal con el caso, María le presentaba documentos que probaban la transferencia irregular de la casa de campo y los detalles del fraudulento negocio del terreno. Es una situación delicada, dijo el abogado mientras revisaba los papeles. Pero tenemos un caso sólido aquí. Cuando decidas actuar, tenemos todo lo que necesitamos. Mientras esperaba el momento adecuado para dar el siguiente paso, María comenzó a notar cambios en el comportamiento de Clara. Rosa informó que Clara empezaba a ponerse ansiosa por la demora en el proceso de registro del terreno. Me ha preguntado 2 veces esta semana si hay algún problema burocrático. Parece estar sospechando, dijo Rosa durante una de sus conversaciones. María sabía que tenía que actuar rápido. Clara no era ingenua y, si empezaba a investigar por su cuenta, podría descubrir la verdad antes de que el plan estuviera completo. Rosa, como siempre, mantenía a María informada sobre los avances y percepciones de Clara. Está presionando cada vez más para que el proceso avance rápido, dijo Rosa en una llamada. Pero también parece desconfiada. Creo que pronto insistirá en que Alfonso intervenga directamente. Ese era el momento que María había estado esperando. Sabía que, cuando Alfonso se involucrara de forma más activa, le sería imposible retroceder sin levantar sospechas,
lo que los acercaría aún más al colapso. Mientras tanto, María decidió intensificar otra parte de su plan, la manipulación discreta de la opinión pública. Usando sus conexiones en el sector inmobiliario, comenzó a alimentar rumores sobre irregularidades en algunas negociaciones realizadas por Alfonso. Esas insinuaciones, inicialmente sutiles, comenzaron a ganar fuerza en pequeños círculos profesionales. María sabía que, cuando el escándalo saliera a la luz, sería esencial que Alfonso ya estuviera debilitado por las sospechas. Al día siguiente, Rosa llamó con una noticia que aceleró el cronograma de María. Clara se puso en contacto conmigo otra vez. Quiere organizar una reunión con el propietario del terreno para resolver de una vez las cuestiones legales. Alfonso la acompañará. Rosa hizo una pausa antes de agregar: están empezando a desesperarse. El corazón de María se aceleró, pero mantuvo la calma. Perfecto, dijo con voz firme. Organiza la reunión. Quiero que parezca lo más legítima posible. Vamos a dejarles creer que están en control. Rosa estuvo de acuerdo, y juntas comenzaron a planificar los detalles. María sabía que esa reunión sería la pieza final del rompecabezas, el momento en que Alfonso y Clara caerían completamente en la trampa. En los días siguientes, Alfonso parecía más ausente que nunca. Pasaba largas horas al teléfono, discutiendo estrategias que María sabía estaban relacionadas con el negocio fraudulento. Una de esas noches, mientras él se duchaba, María tuvo acceso a su computadora. Encontró correos electrónicos intercambiados entre Alfonso, Clara y un tercer involucrado, probablemente un abogado, en los que discutían formas de acelerar el registro del terreno. María copió todo, añadiendo más pruebas a su arsenal. Finalmente, llegó el día de la reunión. María, aunque no estaría presente físicamente, había organizado todo para que fuera un espectáculo impecable. Rosa se reunió con Clara y Alfonso en una pequeña oficina alquilada para la ocasión. Allí, un representante del propietario, en realidad, un actor contratado, presentó una serie de documentos falsos que parecían completamente auténticos. Alfonso y Clara, ansiosos por resolver todo, accedieron a firmar los papeles que supuestamente garantizaban la adquisición del terreno. El engaño estaba completo. Tras la reunión, Clara parecía aliviada. Alfonso, en cambio, seguía atento a los detalles. ¿Estás seguro de que esto lo soluciona todo?, le preguntó a Rosa, mientras Clara miraba los papeles con una sonrisa triunfante. Rosa mantuvo la compostura, asegurando que el proceso estaba en sus etapas finales y que pronto todo estaría formalizado. Fuera de esa pequeña oficina, María esperaba ansiosa la llamada de Rosa. Cuando finalmente sonó el teléfono, contestó de inmediato. Todo hecho, dijo Rosa con un tono de satisfacción en la voz. Firmaron todo sin cuestionar. María sintió una ola de alivio, pero también de anticipación. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. En los días que siguieron, Alfonso y Clara comenzaron a enfrentar los primeros indicios de que algo estaba mal. Intentaron registrar los documentos del terreno, pero les informaron que la propiedad estaba protegida por leyes ambientales y que cualquier intento de transacción sería considerado inválido. Alfonso, incrédulo, pasó horas al teléfono tratando de resolver la situación. Clara, por su parte, empezó a presionarlo cada vez más, acusándolo de no haber sido lo suficientemente cauteloso. Mientras tanto, María aprovechaba para poner en marcha la última etapa de su plan: exponerlo todo. Usando las pruebas que había recopilado, los mensajes de Alfonso, los documentos falsificados y los correos comprometedores, preparó un dossier detallado que entregó de forma anónima a las autoridades. No pasó mucho tiempo antes de que Alfonso y Clara fueran notificados de que estaban bajo investigación por sospecha de fraude. El impacto fue inmediato. Alfonso comenzó a recibir llamadas de clientes preocupados y de colegas que querían distanciarse de él. Clara, por su parte, se convirtió en el blanco de chismes en el sector inmobiliario. La reputación de ambos empezó a derrumbarse, exactamente como María lo había planeado. El escándalo comenzaba a extenderse, y Alfonso sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Él,
que siempre había tenido control sobre sus acciones y la percepción pública, ahora se veía acorralado por rumores que parecían surgir de todas partes. Clara, que al principio se mostraba confiada, empezó a exhibir señales de desesperación. Sus mensajes a Alfonso se volvieron más frecuentes y menos pacientes, llenos de preguntas y acusaciones veladas. María, sin embargo, observaba todo desde la distancia, manteniendo su fachada de normalidad mientras preparaba el acto final de su venganza. Esa mañana, Alfonso salió de casa temprano. Dijo que necesitaba resolver algunos problemas urgentes en la oficina. María sonrió suavemente mientras él salía, deseándole buena suerte con la misma serenidad de siempre. Tan pronto como él se fue, María llamó a Rosa. «Eso», y dijo con voz firme. Rosa, al otro lado de la línea, confirmó que todo estaba listo. Mientras Alfonso se reunía con Clara y sus pocos aliados restantes para intentar salvar lo que quedaba de su reputación, María se dirigía al registro con su abogado. En los últimos días, había trabajado en silencio para asegurarse de que la casa de campo, ahora a nombre de Clara, se convirtiera en la pieza clave de la caída de ambos. Con documentos que probaban el fraude cometido por Alfonso en la transferencia de la propiedad, María y su abogado entregaron las evidencias a las autoridades competentes. Ya no había forma de escapar. De vuelta en la oficina, Alfonso enfrentaba a una Clara fuera de sí. Ella había recibido una notificación oficial del Ministerio Público informando sobre la apertura de una investigación. «Y dijiste que tenías todo bajo control», gritó mientras lanzaba los papeles sobre la mesa. Alfonso, ya con el rostro pálido y las manos temblorosas, intentó calmarla, pero las palabras no salían con la misma seguridad de antes. «Debe ser un malentendido. Lo voy a resolver», y dijo, aunque sabía que era una mentira. María, por su parte, comenzó a mover las últimas piezas del tablero. Sabía que Alfonso y Clara pronto se darían cuenta de que estaban siendo el objetivo de una exposición cuidadosa e implacable. Decidió que era hora de tomar el control total de la situación. Llamó a Isabel, quien había sido un pilar de apoyo durante todo el proceso, y le pidió que organizara un encuentro con Clara. María quería ver de cerca la reacción de su rival, confrontarla y, más importante, dejar claro que ella no era una mujer que se dejaba vencer. Cuando Clara entró al pequeño café donde se había organizado la reunión, su mirada era una mezcla de ira y confusión. No sabía qué esperar de María, pero su postura defensiva revelaba que ya se sentía acorralada. María, sentada en una mesa en la esquina, estaba impecable. Llevaba un vestido simple pero elegante, y su expresión era de completa tranquilidad. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a ella. Clara dudó, pero obedeció. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. María se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la mirada fija en Clara. «Quiero que sepas que todo esto, absolutamente todo, fue planeado. Cada decisión que tú y Alfonso tomaron, cada firma, cada paso, fue exactamente como yo quería que fuera». Clara palideció. «¿Estás diciendo que...?» María la interrumpió con una sonrisa fría. «Estoy diciendo que subestimaron a la persona equivocada. Mientras tú y Alfonso estaban ocupados creyéndose intocables, yo estaba construyendo esto. Cada detalle». Clara intentó reaccionar, pero las palabras no salieron. Por primera vez, comprendió que había sido manipulada desde el principio. María, sin embargo, no terminó allí. Y sobre la casa de campo. «Ya entregué las pruebas al Ministerio Público. No solo vas a perder la propiedad, sino que también enfrentarás una investigación que podría acabar con tu carrera. Esto, Clara, es lo que pasa cuando decides jugar con lo que es mío». Clara salió del café en estado de shock. María se quedó allí unos minutos, saboreando la victoria, antes de regresar a casa. Sabía que Alfonso sería el siguiente en sentir el impacto total de su plan. Y, como era de esperarse, esa misma noche él volvió a casa completamente abatido. Sin mirar a María, se sentó en el sofá y permaneció en silencio por largos minutos. María lo observaba desde lejos,
preparándose para el momento que había estado posponiendo durante semanas. «¿Algo anda mal, Alfonso?», preguntó finalmente con voz tranquila. Él levantó la mirada, la expresión cargada de cansancio y desesperación. «María, yo cometí un error. Un gran error». Ella no respondió de inmediato, permitiendo que continuara. «Creo que soy el objetivo de una trampa. La gente está difundiendo rumores sobre mí, Clara está. Ella me está presionando. No sé qué hacer». María sintió una punzada de satisfacción, pero mantuvo la compostura. «Interesante», dijo, cruzando los brazos. ¿Y exactamente qué esperas que yo haga al respecto? Alfonso la miró confundido. «Eres mi esposa. Pensé que podrías ayudarme». Las palabras apenas salieron de su boca antes de que María soltara una risa fría. «Esposa», repitió mientras se levantaba y caminaba hacia él. Alfonso, ¿tú crees que todavía tienes una esposa? ¿Crees que después de todo lo que hiciste, simplemente voy a ignorarlo y apoyarte?» Alfonso guardó silencio, claramente desorientado. «Yo sé todo», continuó María. «De Clara, de la casa de campo, de las mentiras. Lo sé todo desde el principio». La expresión de Alfonso cambió a puro pánico. «María, puedo explicarlo», comenzó, pero fue interrumpido. «No, no puedes», dijo María, ahora con una firmeza que lo hizo retroceder. ¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera te diste cuenta de que te estuve observando todo este tiempo, guiándote directamente hacia el abismo». Alfonso estaba visiblemente aturdido. Por primera vez en años, no podía mantener la compostura que lo caracterizaba. Las palabras de María aún resonaban en su mente. «Ni siquiera te diste cuenta de que te estuve observando todo este tiempo». Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado al otro de la sala como un animal enjaulado. «María, escúchame». «No fue como tú crees. Clara me presionó. Yo estaba en un momento complicado en el trabajo y...». María levantó una mano, cortando la patética tentativa de justificar lo injustificable. «Alfonso, basta. No estás hablando con Clara, ni con alguno de tus clientes a los que manipulas con esa fachada de hombre confiable. Sé exactamente quién eres. Lo sé desde hace mucho tiempo». Él se detuvo, mirándola con una mezcla de desesperación y confusión. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con voz baja, casi temiendo la respuesta. María dio unos pasos hacia él, manteniendo la mirada fija. «Desde el día en que Isabel apareció en mi oficina para contarme sobre ti y Clara. En ese momento decidí que no derramaría ni una lágrima más por alguien como tú». Alfonso se dejó caer nuevamente en el sofá, pasando las manos por el rostro. Parecía envejecido, como si el peso de las consecuencias finalmente estuviera cayendo sobre él. Pero María no sentía lástima. Todo lo que veía era a un hombre que, durante años, se había colocado por encima de ella, creyendo que podía traicionarla y manipularla sin jamás enfrentar las consecuencias. «¿Qué hiciste, María?», preguntó con la voz quebrada. Ella inclinó la cabeza, como si evaluara la pregunta. «Hice lo que tú nunca pensaste que sería capaz de hacer. Tomé el control. Mientras tú estabas ocupado jugando a ser empresario y amante, yo estaba preparándome. Para esto. Para el momento en que tú y Clara finalmente se dieran cuenta de que sus vidas ya no les pertenecen». Alfonso pareció comprender el peso de sus palabras, pero todavía estaba lejos de aceptar la magnitud de lo que se avecinaba. «Clara», comenzó, «ella intentará incriminarme. Tienes que entender, María, María lo interrumpió con una sonrisa fría. ¿Clara? Oh, Alfonso, ¿crees que el problema es ella? Clara ya fue expuesta. Ahora está enfrentando las consecuencias. La cuestión eres tú. ¿Crees que puedes escapar de esto? ¿Que puedes empezar de nuevo en algún lugar después de todo lo que hiciste? No será tan fácil. Mientras Alfonso trataba de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, María fue a la cocina, tomó una taza de té y regresó tranquilamente a la sala. Se sentó en un sillón, cruzó las piernas y comenzó a beber,
como si estuviera disfrutando de un espectáculo que ella misma había dirigido. «Todavía no entiendes, ¿verdad?», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No quiero solo que enfrentes las consecuencias legales. Quiero que sientas exactamente lo que yo sentí. Quiero que cada día de tu vida, a partir de ahora, sea un recordatorio de cuánto fallaste». «No puedes hacerme esto», dijo Alfonso, pero su voz era más un murmullo que una afirmación. María volvió a reír, un sonido frío que resonó en la sala. «¿No puedo?» «Alfonso, ya lo hice». Mientras la noche avanzaba, Alfonso permaneció sentado en el sofá, mirando al vacío. María, satisfecha con el impacto inicial de su confrontación, decidió dejarlo solo con sus pensamientos. Subió al dormitorio y cerró la puerta con llave, no porque temiera a Alfonso, sino porque quería marcar simbólicamente el inicio de su libertad. Ese dormitorio, ese espacio, ya no era compartido. Ahora era solo suyo.